Una de las noticias del día también es la reglamentación de la ley Bases con el impacto, por supuesto, que tiene en toda la organización del Estado, la muy ambiciosa norma que después de mucho tiempo de negociación el gobierno consiguió aprobar en el Congreso, tiene ahora su capítulo reglamentario en el cual, por supuesto, va a haber mucha tela para cortar para los analistas. Para ello, estamos en comunicación con el economista Julio Gambina. ¿Qué tal, Julio? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, Bueno, en contame un efecto, poco cuál es tu primer análisis sobre esta reglamentación que dio a conocer el gobierno. mira, después de mucho tiempo de aprobada la ley, considerado un gran éxito político e institucional del gobierno, empezó a aparecer la reglamentación. Ujú. Digamos que hoy empieza la reglamentación. El ministro de Regulación de la Economía, Sturzenegger, y el jefe de gabinete y el vocero vienen señalando que estas próximas semanas se va a ir reglamentando todo el paquete. Por ejemplo, se esperaba mucho la reglamentación del RIGI, del régimen de inversiones, Ujú. de incentivos a grandes inversiones. Eso todavía no está. El mensaje del gobierno es, bueno, con la sola aprobación ya hay consultas de inversores internacionales, pero todavía no está reglamentado. Lo que se reglamentó y se publicó hoy en el boletín oficial es lo relativo a la reforma del Estado. Eso tiene que ver básicamente con reorganización de la estructura administrativa. Eso, entiéndase, hay que leerlo como cierre de departamentos, fusiones de oficinas, Ujú. reorganización de departamentos de la administración pública, por un lado, pero también tiene que ver con darle aire a las privatizaciones, empezar con las privatizaciones o concesiones autorizadas. O sea, obviamente queda afuera Aerolíneas Argentinas, el Correo, lo que quedó afuera. Claro, recordemos Pero también, Julio, que en la negociación final de esta ley hubo una serie de empresas que quedaron por fuera de esta intención de privatizar y que la lista se redujo muchísimo. Digamos, allí el así gobierno es, cedió en la negociación en el Congreso. así es. Pero hoy ya tenés la reglamentación para aquello que se puede privatizar. Por ejemplo, entre las más conocidas, para que se entiendan los que nos están viendo, escuchando, es, bueno, el proceso de privatización de Enarsa, tiene que ver con la energía, o todo lo que tiene que ver con el yacimiento carbonífero de Río Turbio, Ujú. o lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, Claro. ferroviario, Cargas Belgrano. Entonces, las privatizaciones de empresas públicas, las que se pueden, bueno, ya está la reglamentación para operar en ese plano. Ujú. Y otro tema importante es el tema del empleo público, Sí. porque, bueno, lo que está reglamentado ahora es que el Estado va a tener capacidad para licenciar a Ujú. trabajadoras y trabajadores por un plazo de 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajadores o trabajadoras que sean licenciados pasan a un régimen de capacitación para ver si se pueden reubicar en el Estado, Ujú. a un mecanismo de reestructuración, de cambio de funciones, si se adecuan y si en un año no resuelven una contratación con el Estado, quedarán fuera, quedarán despedidos con, por supuesto, una indemnización, pero en las condiciones de la economía argentina actual y el marco global, pensar en quedar afuera por más indemnización que cobres es Ujú. un tema delicado. Y afecta ya no solo, como era hasta ahora, a los trabajadores y trabajadoras bajo contrato, sino a aquellos que tienen un régimen de estabilidad. O sea que no queda nadie que pueda ser tocado por esta reestructuración. Bien, de Hay que acuerdo a estimar esto, que Julio, siguiendo lo que decís, cualquier empleado, ya sea de la administración pública central, de una empresa pública, de un organismo descentralizado, quedaría en esta situación de poder ser transferido a esa especie de estado de disponibilidad, donde durante un año va a cobrar su sueldo, va a recibir alguna suerte de capacitación
y va a tratar de ser reubicado en otra área donde sí haga falta gente. Si no lo consigue, recién en ese Afuera. caso sería despedido e indemnizado. Así es. Por Ujú, eso no hay que sorprender ujú, que, bueno, este miércoles que hay una gran movilización, la tradicional de San Cayetano, de Liniers a Plaza de Mayo y una concentración en Plaza de Mayo dentro de 2 días, ujú, el Sindicato de Trabajadores Estatales, ATE, la Asociación de Trabajadores Estatales, ha convocado un paro nacional, porque esta medida afectará aparentemente a unos 180.000, 200.000 trabajadores del sector público. Bueno, Sturzenegger acaba de anunciar que esta es una profundización de la lógica de la motosierra. Digamos ujú, que el Estado Nacional con esto lo que apunta es a consolidar la situación de reducir el déficit fiscal, equilibrar las cuentas públicas, sobre todo que se le vienen complicados los temas fiscales porque está anunciada la disminución del impuesto país, por lo tanto es ujú. previsible una disminución de la recaudación tributaria a partir de septiembre, claro, compensado con que ahora va a empezar a cobrar el impuesto a las ganancias, pero previendo que se va a complicar la situación fiscal, el gobierno necesita Ujú, profundizar el ajuste, un ajuste que tiene mucho que ver con esta reestructuración del sector público, son muchos los organismos que se empiezan a cerrar. El ejemplo que se ha dado es vamos a empezar a hacer efectivo el cierre del INADI, por ejemplo. O ujú. sea que emblemáticamente mencionados en los últimos tiempos, se profundiza la línea del ajuste fiscal en un momento donde los datos están dando muy negativamente. Ujú. La Universidad Católica en estos días difundió un anticipo de lo que dirá el INDEC sobre qué pasa con la pobreza y la indigencia en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, con un 55% de pobreza y más del 20% de indigencia, que Ujú. son cifras alarmantes para la economía argentina. Es decir, que la lógica de privilegiar el equilibrio fiscal, por lo tanto el ajuste, es lo que se consolida con esta publicación en el boletín oficial. Y eso va a Clarísimo. deteriorar mucho más Ujú. la cuestión económico-social del país. Está claro, el gobierno privilegia consolidar su situación fiscal por sobre cualquier otro objetivo, como una vía a reducir la inflación. Julio, muchísimas gracias por estos minutos. Buen día, hasta la próxima. El análisis de Julio Cambina sobre una de las noticias del día. El gobierno comenzó la reglamentación de la ley bases. Allí Gambina hace una distinción. Faltan algunos capítulos muy relevantes, entre ellos la regulación del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones. Una ley compleja, una ley que contempla muchísimos campos muy diferentes entre sí. Desde luego también va a requerir una reglamentación por etapas, una reglamentación por partes. Lo que hoy se conoce es lo que tiene que ver con el empleo público y la reorganización de algunas agencias estatales, con lo cual allí seguramente habrá mucho enfrentamiento